Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rafa y estoy de vuelta una vez más con un nuevo video. Antes que nada agradecerles por el apoyo en comentarios, en likes, en serio gracias. En esta ocasión les traigo un tema bastante interesante que involucra a los dos antagonistas de Street Fighter, por no decir a los dos únicos o a los dos más importantes. Bueno, hay varios antagonistas, pero esto se podría decir que son los villanos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Jill y de Bison. Jill con su secta secreta de los Illuminati y Bison con la organización criminal Shadaloo. Lo que vamos a ver es básicamente cuál fue el papel que tuvo Shadaloo en la profecía de los Illuminati, que está liderada por Jill, y de qué manera se enlaza Street Fighter V con Street Fighter 3. Para esto vamos a traer algunos de los acontecimientos más significativos e importantes para poder analizar este tema. ¡Comencemos! Durante los acontecimientos de Street Fighter 3, la secta secreta de los Illuminati, junto a su líder y mesías Jill, fueron los encargados de tomar el papel antagónico en la saga, pues con la aparente destrucción definitiva de Shadaloo, llegaría la secta secreta para inyectar nuevas ideas sobre las cuales se llevaría a cabo la nueva trama de Street Fighter. Es de esa manera que en Street Fighter 3, Segundo Impacto, se profundiza en el desarrollo de la secta secreta mediante la introducción de una profecía escrita sobre el texto antiguo en el cual encomendaban sus creencias e ideologías. Dicha profecía establecía lo siguiente: cuando el sol se oculte en la montaña Soliton, la luna negra se romperá en 7 pedazos y caerá sobre la gente de Utlania. Nada puede prevenir esto. Muerte y destrucción violarán la tierra. La miseria y el sufrimiento asaltarán a las personas. Entonces, después de 130 días de absolutamente nada, un niño que controla los elementos vendrá a salvar a la gente. A pesar de haber tenido presente dicha profecía, esta nunca tendría un rol realmente significante para las posteriores entregas de Street Fighter. Sin embargo, dicha profecía es retomada más tarde en A Shadow Falls, la historia cinemática de Street Fighter V, que sirve para llenar mucho del gran hueco argumental que existía entre la cuarta y tercera entrega. Es en este punto en que entra Shadaloo, como una de las piezas claves para el cumplimiento de la profecía Illuminati. Es probable que para muchos los acontecimientos ocurridos en A Shadow Falls hayan pasado totalmente desapercibidos, pero una vez que nos enfocamos en la profecía Illuminati, vemos cómo este enlace entre Street Fighter V y Street Fighter 3 se vuelve un poco más evidente y con sentido. Los acontecimientos de A Shadow Falls tienen como foco el desarrollo de la operación Chains por parte de Shadaloo, específicamente por el nuevo rey divino Fang. Este proyecto consiste en llevar a la órbita terrestre 7 esferas, las cuales serían ubicadas estratégicamente sobre las ciudades más importantes del mundo, llevando en principio oscuridad total a cada una de ellas y posteriormente la destrucción, pues cada una de las esferas, llamadas lunas negras, están destinadas a caer sobre cada una de dichas ciudades para generar miedo, sufrimiento y miseria. Las ciudades que en consecuencia serían afectadas se encuentran en Estados Unidos, Brasil, Japón, China, India, Rusia y Reino Unido. Todo esto es en principio hecho con el fin de aumentar el poder del Psycho Power de Bison, pues se menciona que el sufrimiento y emociones negativas de las personas es energía de la cual el Psycho Power se alimenta para volverse más fuerte. Como era de esperarse, no podría faltar la entrada en escena de la secta de los Illuminati durante estos acontecimientos, quienes a pesar de actuar de la manera más sigilosa posible, son los principales interesados en que se cumpla la profecía de acuerdo a las antiguas escrituras. Aquí vemos cómo los acontecimientos ocurridos en A Shadow Falls son prácticamente la profecía Illuminati. Las lunas negras, literalmente, caen a la tierra, literalmente, sufrimiento, hambre, miedo, todo es prácticamente igual que lo describen en los antiguos textos de la profecía de los Illuminati. Bueno, es como si Fang hubiese hecho un copy-paste de la profecía de los Illuminati, pero bueno, vemos que todo esto se va armando. En Street Fighter 3 se nos presenta la ya mencionada profecía, haciendo mención a un chico que llegaría para salvar al mundo. Sin embargo, en A Shadow Falls la profecía es nuevamente expuesta, esta vez describiendo de manera más específica a Jill, el mesías de los Illuminati. «130日の静寂の後、炎と水を等しくたたえた金髪の子が現れ、
真に慈悲ある民の願いに耳を貸すだろう。Con la primera versión de la profecía, mucho se hubiera podido especular acerca de la verdadera identidad del Mesías. No obstante, tras la lectura de los antiguos textos hecha por Colin, Jill es el único que calza en dicha descripción. Teniendo esto en claro, para que la profecía pueda llevarse a cabo, Jill debe ser el encargado de salvar a la gente y ponerle fin a los planes de Bison. Para esto, Colin, con la ayuda de Urien, decide traer de vuelta a la vida a Charlie Nash, quien, con el poder concedido por Jill en su interior, deberá ser el encargado de ponerle fin a la vida de Bison, dándose a entender de esta manera que al Charlie Nash acabar con Bison haciendo uso del poder de Jill, es igual a que Jill acabara con Bison directamente. Para poder llevar a cabo dicho plan, Colin reúne a los guerreros que colaborarían a cumplir sus objetivos. Estos son Rashid, Yuri, Cammy y por supuesto Charlie Nash. Estos guerreros, sin embargo, colaboran con Colin únicamente porque sus objetivos de cierta manera coinciden en acabar con Shadaloo. Cabe aclarar que ninguno de ellos es consciente tan siquiera de la existencia de la secta secreta. El plan se pone en marcha, pero con el poder de Bison multiplicado debido a que las 7 lunas negras han sido puestas exitosamente en órbita, Charlie Nash no logra llevar a cabo su cometido. Afortunadamente, más tarde las lunas negras son desactivadas y finalmente quien se encarga de darle el golpe final a Bison es Ryu. Durante los créditos de A Shadow Falls, el mismo Jill menciona que el final es un poco diferente del texto de la antigua profecía. Esto debido a que la persona que mató a Bison no fue el guerrero que tenía en su interior el poder de Jill. Es tal vez por esto que Jill, luego de que la profecía prácticamente no se cumpliera como lo mencionaba en los antiguos textos, haya decidido hacer las cosas a su propia manera. Es decir, como sabemos que lo hizo en Street Fighter 3, donde prácticamente lo que quiere hacer es eliminar todo el mundo a excepción de aquellos protegidos por la secta de los Illuminati, y también aquellos que considere dignos de su nuevo mundo. De hecho, es por esto que hace el torneo World Warrior para seleccionar a aquellos peleadores dignos de su nuevo mundo. Entonces, claro, vemos como los acontecimientos de Street Fighter 3 no tienen nada que ver con la profecía. Sin embargo, vemos que los acontecimientos de A Shadow Falls sí cuadran y encajan a la perfección. De hecho, en Street Fighter 3, no recuerdo en qué parte, se menciona que Jill decide hacer las cosas a su manera. O sea, se considera lo suficientemente sabio como para él mismo hacer las cosas, independientemente de lo que digan las antiguas escrituras. Pues bien, esto es lo que les quería compartir. Sé que habrá muchos que tal vez sí tomaron en cuenta todos estos puntos, pero la verdad yo la primera vez que jugué a Shadow Falls no tomé en cuenta, o sea, no tuve ese enfoque. Me enfoqué mucho en lo que es la organización criminal Shadaloo, lo tuve siempre en el centro, en el foco de la historia. Y como que dejé a la secta de los Illuminati un poco como aparte. Entonces, luego de pensarlo bien y analizarlo, me di cuenta de que ahí estaba todo, o sea, ahí el enlace tiene todo más sentido y cuadra perfectamente. Y dime tú, ¿estás de acuerdo conmigo o crees que me equivoqué en algo de lo que mencioné en este video? Déjalo en los comentarios, que sabes que siempre son bienvenidos. Espero que te haya gustado y no olvides compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, suscribirte para más contenido como este. Y bueno, sin más que decir, me despido y hasta la próxima.